Nos encontramos con el penalista Carlos Coria, con quien vamos a discutir, yo creo, un tema de suma importancia para el destino del caso Odebrecht, para que realmente los responsables sean castigados, ¿no?, como corresponde, y también para la institucionalidad del país. En los últimos días lo que hemos observado es un auténtico bombardeo de denuncias por parte de la Procuraduría, bombardeo que comenzó por el lado del ministro Martín Vizcarra. Recordemos, Vizcarra dice al final, luego de todo un debate, él decide, ¿sabe qué? No le vamos a dar un sol al concesionario de Chinchero hasta que la Contraloría emita su opinión. A pesar de eso, el Congreso lo va a interpelar. Acabamos de conversar con Pedro de Lechal sobre la materia, pero en ese interín se sabe que la Procuraduría Anticorrupción lo que hace es decir, bueno, yo denuncio a este señor por colusión. Evidentemente, yo no sé si Vizcarra sea o no sea culpable, pero a lo que voy es que en medio de un proceso que puede tener consecuencias políticas importantes, un ente como la Procuraduría denuncia por colusión. Hay que recordar qué cosa es la colusión, amigos, que el ministro se amarró con los actores privados para causarle un perjuicio al Estado. Eso es el delito de colusión. Luego conocemos que la Procuraduría solicita a la Fiscalía que se investigue a Pedro Pablo Kuczynski por este reportaje que salió en una página web de Estados Unidos donde se daba cuenta de un informe de la UIF que se había incluido en la Comisión PARI. Y finalmente se conoce que ya sí, la Procuraduría sí denuncia a Alan García por la línea 1 del metro. Doctor Coria, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Todas estas denuncias suenan fantásticas para los periodistas que nos dedicamos a ser titulares y que tenemos que vivir de eso y que por supuesto la población necesita o demanda justicia. Pero creo que es mucho más complicado en el fondo de la situación si las denuncias se están haciendo de manera correcta, si son serias, si es que no socavan el papel del Ministerio Público, que hay que recordar también, creo, cuál es el papel ahora que le compete al Ministerio Público. Hay que recordarlo, una diferencia de fondo entre la Procuraduría y el Ministerio Público por cómo se está llevando a cabo la investigación Odebrecht. La Procuraduría pitea porque dice que no se le está dando acceso pues, a la información. El Ministerio Público defiende llevar en reserva este caso como parte de su estrategia penal y jurídica. Entonces, ¿dónde está parada la Procuraduría en un escenario como este? Yo estoy confundido. ¿Usted qué nos puede comentar? Yo creo que la Procuraduría, para decirlo con el mayor respeto, no sabe en este momento dónde está parada. ¿Por qué? Porque ya cambió hace algunos años la regulación procesal y hay que tener presente que el Ministerio Público es el órgano que persigue el delito, pide que metan preso a una persona para que entienda la ciudadanía, le pide una sanción, te persigue, junta la prueba. ¿Y qué es el procurador? Más allá del nombre, que puede ser un poco ostentoso, el procurador es un abogado del Estado. O sea, podríamos llamarlo simplemente abogado del Estado, que en el caso de los delitos de corrupción es un abogado que va a reclamar la reparación. Es decir, si yo soy abogado de un procesado, tiene exactamente los mismos derechos y las mismas prerrogativas que yo, no tiene otro. Su función esencial es reclamar reparaciones civiles. Claro, por lo tanto, si yo soy abogado de una de las partes y el fiscal me dice esta información es reservada, pues tiene que ser reservada para todos. No es que pueda ser reservada solo para el procurador o solo para mí y viceversa. Y yo acepto esa condición porque a mí no me toca como Procuraduría definir cuál es la estrategia jurídica. Así es. A mí lo que me toca es determinar una reparación civil. Reparación civil que la Procuraduría no ha querido determinar en el caso de y además hay que tener en cuenta de que la reparación civil no se tiene que reclamar únicamente en la vía penal. Yo también puedo ir a la vía civil, puedo iniciar un proceso de pérdida de dominio, puedo pedir medidas cautelares en el ámbito, digamos, puramente societario contra una empresa, puedo pedir sanciones de naturaleza administrativa. Todo el problema surge porque todo esto se ha concentrado alrededor de los temas penales porque son muy mediáticos. Pero en verdad, si yo tuviera la alta misión de encargarme de la defensa del Estado, lo que estaría buscando son las vías no penales, porque todo el mundo sabe que en la vía penal las reparaciones son muy bajas. Más bien las reparaciones altas son las que dan los jueces civiles. Se acaba de pedir 35 años para César Álvarez, presidente regional de Ancash, y 30 personas o 28 personas más de su red, con penas que van de entre 15 a 35 años, estamos hablando de asesinatos, y la reparación civil combinada de todos es de $500,000 de soles. Claro, lo cual es ridículo. Es ridículo. Es ridículo, ¿no? Porque los jueces penales no están acostumbrados a razonar sobre los temas de reparación. Eso tiene más bien una larga tradición en la vía del derecho civil,
donde yo podría reclamar reparaciones de naturaleza contractual o extracontractual. Pero más allá de ello, lo que vemos acá es una suerte de mono con metralleta, porque la verdad que se está disparando por todos lados denuncias contra el señor Vizcarra, el presidente de la República, ex alto funcionario del Estado, sobre la base de información del Internet no verificada. Hemos visto el ridículo. Yo me sonrojaría porque Lo de la UIF, lo de la UIF que UIF dice, oye, ese tipo de operaciones que tenían que... Claro, y esa página web de Estados Unidos, que no es ningún periódico conocido, no es ningún medio conocido, es un periódico que corta y pega información. Claro, ¿qué fiabilidad puede tener eso? Y luego el procurador tira la piedra, esconde la mano y dice, las tenemos bien puestas, pero lo único que hemos pedido es que la Fiscalía investigue. Oiga, para que la Fiscalía investigue... Es que lo que no se está dando cuenta, yo creo, lo que no se está sopesando, es el efecto político que esto tiene. Y un efecto político en un ecosistema frágil en estos momentos, donde por supuesto nadie está libre de sospecha, ni el presidente de la República. El presidente de la República ha sido funcionario del gobierno de Alejandro Toledo, sobre el cual pende una orden de captura ahora. Entonces, precisamente esas circunstancias obligan a que un ente como la Procuraduría, si va a alzar la voz, lo haga con toda la responsabilidad del caso, porque finalmente estamos hablando del destino institucional y democrático del Perú, ¿verdad? Ahora, recordábamos fuera de cámara algo que me parece muy, muy interesante. Creo que hay que establecer dos momentos de la historia reciente que nos marcan una diferenciación con las procuradurías. El primero es cuando surgen las procuradurías ad hoc, ¿no?, de José Ugaz, Luis Vargas Valdivia, frente a los crímenes y los delitos cometidos por el fujimorismo. ¿Por qué? Porque en ese momento tenías un ministerio público sumamente cuestionado en términos de lo cooptado que había sido por el poder político. Entonces la Procuraduría emerge, ¿verdad? La situación no es la misma hoy, ¿verdad? O sea, ya tenemos un ministerio público más empoderado, se supone. Claro, ha cambiado radicalmente en la época en la cual el doctor José Ugaz y el doctor Vargas Valdivia fundaron la Procuraduría ad hoc en el año 2000, incluso, digamos, con Fujimori prófugo, digamos, fuera del país. Ellos hicieron un trabajo importante porque el Ministerio Público estaba copado, efectivamente. Recordemos que la doctora Blanca Colán claro tuvo que estar presa por un problema de enriquecimiento ilícito. Y además hay que tener en cuenta de que había una vieja legislación procesal, con lo cual el Ministerio Público estaba un poco atado de mano. Entonces tuvieron que hacer camino al andar. Y la Procuraduría fue un motor, digamos, de ese proceso. Pero ya a la fecha tenemos un nuevo Código Procesal Penal, tenemos un Ministerio Público, digamos, cuya autonomía nadie está discutiendo en este momento, fuera, digamos, de la agenda política, y en consecuencia el poder que le otorga el nuevo Código Procesal Penal, que está en vigencia para delitos de corrupción en todo el país desde el año 2011, es un poder amplio, de manera que el procurador se puede poner al costado a la espera de reclamar la reparación civil una vez que el Ministerio Público determine con el Poder Judicial qué delitos se han cometido. Evidentemente en ese proceso la Procuraduría puede ofrecer pruebas, puede participar, ir a las audiencias, hacer peticiones, pero como una parte más en el proceso, igual que los abogados. Porque hay esta percepción de que la Procuraduría se convierte en una isla de independencia dentro de la propia estructura del Ministerio, donde, claro, es una suerte de organismo de control, ¿no? Y le dice al poder político, a ver si te atreves a tocarme. Entonces, claro, eso suena muy bien otra vez como titular, claro. Pero en tema estructural no parece sonar tan bien. El segundo momento histórico que yo ubico y que le quería comentar era precisamente toda la coyuntura que tiene que ver con Julia Príncipe. Cuando Julia Príncipe sale de la Procuraduría, la señora Vilcatoma, recordemos que ahora es congresista de la República, y se define ahí la necesidad de independencia para los procuradores. Se convierten en casos mediáticos, en casos políticos, y como consecuencia la señora Vilcatoma asume un perfil, hoy es congresista de la República, ya se peleó con Fuerza Popular, pero bueno. Y la señora Príncipe es presidenta del Consejo de Defensa Jurídico del Estado. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que le sacan supuestamente unas fotos a la señora Príncipe de una vinculación con el señor Tambini, que es aprista, ¿no? Entonces siempre la vinculación aprista es, pues, claro, ¿no?, una cruz, ¿no?, un estigma en el Perú, con todo lo que tenga que ver relación con el Poder Judicial. Y muy poco después se conocen de estas 3 denuncias. Entonces también, si uno aplica conceptos mediáticos, claro, ¿no?, políticos, parecería que es una reacción, ¿no? Claro. O sea, entonces, ¿cuál es el camino a seguir? La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que me parece, en realidad, bailó al son del discurso de la señora Vilcatoma, ¿no?, a la hora de decir, bueno, vamos a hacer una Procuraduría con estas características. Incluso hay un tema de reorganización de la Procuraduría del Estado, hay un decreto
legislativo al respecto, que entiendo yo todavía le da más poderes. Claro, tiene que reglamentarse, ¿no? ¿Qué hacemos ahora, finalmente? ¿Qué para usted como penalista, cuál debería ser la estructura? ¿Qué hacemos frente a lo que está ya dado y qué hacer de aquí en adelante? Fíjese, yo lo que creo es que la Procuraduría tiene que transparentar sus procedimientos. Primero, ¿no? En su página web debería conocerse claramente cuáles son los criterios para denunciar, cuáles son los criterios para apelar, cuántos casos ganan, cuántos casos pierden, cuántos casos han implicado recuperación de dinero para el Estado y hacer un ejercicio costo-beneficio. Porque si una denuncia en un despacho de abogados o en una institución privada o pública, normal, como una empresa, se va a implicar un proceso de costos y de gastos, eso tiene que tener un resultado. En el caso de los procuradores, lo que vemos son abogados del Estado, volvemos a eso. Claro, lo que vemos es una sobrereacción. Y como tal deben responder. Todo denuncian, todo apelan y, sinceramente, de mi experiencia, la mayoría de los casos los pierden. Y el problema es de que los pierden porque muchas veces estos procesos están mal construidos, están mal denunciados, cuando en verdad se trata del uso de los recursos públicos, dinero del Estado, costo de abogados, costo de procesos, costo de seguir un trámite, son costos altos para el Estado. Entonces, todo eso tiene que, digamos, que seguir un canal de transparencia como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, los fiscales y los abogados del Estado responden por sus actos. Vienen las oficinas de auditoría y le dicen cuánta plata ha gastado, cuánta plata ha recuperado, cuántos procesos has iniciado, cuántos procesos has ganado y cuántos has perdido. Y en virtud de eso te ratifican o no te ratifican por eficiencia. Entonces, eso implica que cada uno va a tener el cuidado de ver qué denuncias, qué apelas, qué impugnas, porque estamos hablando nuevamente, repito, del uso de recursos del Estado. Entonces, yo creo en verdad que en términos de lo que hoy en día se denomina compliance, acá lo que se requiere es una autorregulación. No se requiere, desde mi punto de vista, ni que la PCM ni el Ministerio de Justicia regulen la situación, sino la propia Procuraduría, con su Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que ahora lo preside la señora Príncipe, mañana podría presidirlo otra persona, tiene que autorregularse y generar sus procedimientos y decir, en tales casos hacemos conferencia de prensa, en tales casos un tuit, en tales casos lo publicamos en la página web, para que todo sea transparente. En tal caso generamos una denuncia, claro, en tal caso no, solicitamos al Ministerio Público que se pronuncie sobre... Y en tales casos no apelamos para no perder dinero. Para terminar, yo quería, usted me ha hablado sobre la función de la reparación civil y como penalista sabe usted bien que aquí no tenemos legislación de leniencia. No se le ha pedido reparación civil a Odebrecht. El Ejecutivo pareciera por momentos que no ha tenido muy claro cómo proceder frente a esta situación. Entonces, al principio se dijo, se van todos, después se dijo, no, vamos a ver cómo hacemos. Luego ha salido el decreto de urgencia 003 para que tú puedas vender tus activos y este fideicomiso, no sé qué, pero uno piensa... ¿Quién va a comprar empresas también en estas circunstancias? ¿A qué inversionista le va a interesar ¿no? que lo que yo voy a pagar va a ir a un fideicomiso porque esta empresa está manchada, es corrupta? ¿No? Y que hay detrás, por supuesto. No se cobra la reparación civil porque la señora Ampuero dice que esto es incalculable. Entonces yo veo que en otros países de Latinoamérica se están definiendo reparaciones civiles. En el Perú no está ocurriendo. ¿Cuál es el efecto? Estamos hablando de miles de puestos de trabajo comprometidos, de proyectos en marcha que también están siendo paralizados. ¿Cuál debería ser la estrategia jurídica, finalmente, para que de alguna forma la economía, la estrategia jurídica del Estado me refiero, ¿no? Para que la economía no se vea afectada por lo que puede ser pues también un efecto en cadena, ¿no? O sea, no estamos hablando de un elemento aislado. Claro, desde mi punto de vista sería exitoso si la Procuraduría se sienta con la empresa transparentemente a negociar. Porque estamos hablando de reparaciones, lo que no se puede negociar es la pena, ¿no? Lo había comenzado a hacer ENCO, lo había comenzado a hacer ENCO, lo sacan del caso y ponen a estas nuevas procuradoras. Lo que pasa es que las nuevas procuradoras entenderán que si ellos llegan a una transacción se les acaba el trabajo, pues son procuradurías ad hoc. Es decir, ya no tendría ningún sentido porque ya significa que el Estado estaría reparado. Es un excelente evidentemente todo es incalculable, hasta la vida es incalculable, pero todo el mundo ve que todos los días hay transacciones con hospitales y clínicas cada vez que alguien muere, porque justamente lo que se quiere evitar es llegar a un juicio para reclamar las reparaciones. De manera que eso no debería ser un óbice para no transar. Bueno, Carlos Coria, penalista, muchas gracias por estar con nosotros. Muy esclarecedora también esta conversación. 8:21, vámonos a una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan.